Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenido a una lección más de nuestro estudio del segundo libro de los Reyes. En esta ocasión, la lección número 27, considerando el capítulo 8, verso 19, hasta el capítulo 19, versículo 37. El título de nuestra lección de hoy es la oración ferviente y eficaz, teniendo como versículo clave el verso 14 del capítulo 19 y como personajes principales a Ezequías y a Sennacherib. El carácter expuesto en nuestra lección de hoy es que en un momento de crisis extrema, Ezequías demostró una profunda confianza en el Señor, lo que manifestó por medio de su oración y de su acercamiento a Él. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos con esta lección? Bueno, recordar el papel que juega la oración en momentos de dificultad y que la oración ferviente y eficaz puede lograr mucho. Esto obviamente tomado de las palabras referidas por el apóstol Santiago en su epístola, en el capítulo número 5. En cuanto a la oración, ¿verdad? Suponemos todos que la oración es algo común a los creyentes, a todo aquel que ha nacido de nuevo, siendo la oración la forma, el medio a través del cual nos relacionamos con Dios e interactuamos con Él. Y es la forma en la que podemos presentar delante de Dios nuestra adoración en cualquiera de sus formas y también nuestras peticiones en cualquiera de sus formas. Sin embargo, cuando experimentamos momentos de crisis extremas o de dificultades, la oración parece tener un tono o un sesgo distinto, más profundo, que obedece más a un clamor, a desesperación, a fervor, más que a una, digamos, comunión devocional que obedece sobre todo a aquellos tiempos de paz y de tranquilidad. Este tipo de oración, el tipo de oración ferviente, tiene la cualidad de ser apasionada, fuerte, ardiente, llena de pasión y lo que hace de ella una oración eficaz, es decir, una oración efectiva y segura. La historia de hoy, la historia del rey Ezequías, nos mostrará el poder de la oración ferviente y eficaz y que ojalá podamos tomar a partir de lo que leeremos el día de hoy y de lo que veremos también la próxima semana, porque la semana próxima en la lección número 28 consideraremos también la oración, pero en este caso la oración del justo, porque el pasaje de Santiago capítulo 5 dice la oración eficaz ferviente del justo puede mucho. Nos vamos a enfocar hoy en esta primera mitad, el poder, ¿verdad?, de la oración ferviente y eficaz. Y la semana próxima, en la lección número 28, hablaremos de la oración, pero del justo, que tiene obviamente estas características. Vamos a ligar las dos lecciones, 27 y 28. Bueno, como te decía, en un principio la porción de hoy es una porción muy extensa, por lo tanto vamos a omitir algunas porciones porque tú que estás ahí viendo esto desde tu televisor, desde tu computadora, vas a poder ya sea poner pausa o revisar los detalles generales de la lección de hoy para posteriormente y antes de tu reunión con tu grupo en casa, leer todo la porción de esta ocasión para no tomar aquí más tiempo del necesario. Ya hablamos en la lección número 26, ya hablamos acerca de Ezequías, de su carácter, de su persona, de su devoción al Señor, de las obras que hizo, cuáles fueron sus prioridades en el primer mes de su mandato, inmediatamente reabrir la adoración a Dios, traer muchas reformas religiosas a la vida espiritual de Israel y su determinación para acabar con la idolatría en Judá, cosa que llevó a cabo con gran éxito. Y culminamos la semana pasada, la lección anterior, precisamente con esto, que Dios le dio éxito en todo lo que hizo, porque no hubo un rey como él ni antes ni después de él. Fue único
por las cosas que ya vimos anteriormente. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Como lo es para todos los hombres, para todos los seres humanos, no ha habido un solo hombre que haya pisado este mundo, que no haya sufrido vicisitudes, que no haya sufrido desavenencias, que no haya sufrido situaciones de crisis extrema. Todo ser humano, aún nuestro Señor Jesucristo, tomó forma de hombre, y parte de tomar forma de hombre, ser como nosotros, es también adoptar, ¿verdad?, todo lo que nuestra vida conlleva. Así que el caso de Ezequías pues no será la excepción. Sí tenemos en los primeros años de su reinado, los primeros 14 años de su reinado, un reinado de paz, de reformas espirituales, de construcción, muchos aspectos positivos, pero siempre hay un día para todos. Pero la respuesta de Ezequías, la forma en la que Ezequías se dirigió a Dios en busca de ayuda, la forma en la que oró, bueno, nos habla precisamente del tipo de hombre al cual hoy estamos considerando y del cual podemos tomar un ejemplo. Vamos a dividir la lección de hoy en cinco partes, y en la primera de ellas vamos a hablar del punto de referencia. No perdamos de vista que el título, ¿verdad?, de nuestra lección de hoy es la oración ferviente y eficaz, y los primeros puntos tienen que ver o van a apuntar hacia ello, nos van a llevar hacia allá. El primer punto le he llamado así el punto de referencia por lo siguiente. En el capítulo 18, versos 9 al 12, que te animo a que leas, tenemos la invasión de Salmanásar, que era rey de los asirios durante los primeros años del reinado de Ezequías, y invadió Israel, las tribus del norte. Prácticamente acabó con ellas en cuanto a dominarlas, conquistarlas y creo que es más bien desterrar a los israelitas a las tierras a donde él los quiso enviar. Y creo que lo que se propone acá, porque venimos hablando ya desde el capítulo anterior, el capítulo 18, el capítulo 19, el enfoque en la historia está en el pueblo de Judá, en las tribus de Judá. Y la pregunta es, ¿por qué está insertado aquí en esta primera porción de esta historia, los versos 9 al 12? ¿Por qué está insertado ahí la historia del pueblo de Israel y de la invasión de los asirios hacia ellos? Bueno, es, desde nuestra perspectiva, un punto de referencia. ¿Por qué? Porque pone de relieve la salvación de Dios, la intervención de Dios en Judá, a diferencia del abandono de Dios hacia los israelitas en esta ocasión. Estamos hablando de que lo que sucede acá es más o menos en el año cuarto del reinado de Ezequías, mientras él está en estas reformas espirituales en Judá. Allá en el reino del norte, este rey asirio invade Samaria, la sitió y comenzó, ¿verdad?, este éxodo masivo de israelitas. Pero llama la atención al final de esta porción, tú lo vas a leer, que el escritor refiere que todo esto sucedió porque ellos abandonaron al Señor su Dios. Así que se incrusta esta porción, este ejemplo ahí, para resaltar la obra salvadora y redentora de Dios hacia las tribus de Judá, o hacia la tribu de Judá, el pueblo de Judá, el reino de Judá más bien. Creo que lo apropiado es el reino de Judá. El reino de Judá descrito en el resto de nuestra historia. Esto que tenemos acá, lo que Ezequías está viendo que está pasando en su vecino, ¿verdad?, del norte, es, considero yo, lo que pudiera aquí representar para nosotros que las dificultades son comunes a todos, al género humano. Los problemas, las crisis, las situaciones de adversidad profundas que tú y yo vivimos en algún momento de la vida, no solamente las vives tú y no solo las vivo yo, las vive cualquier persona. Algunos en un grado más profundo y otros menos, pero a final de cuentas, como te decía hace un momento, todos estamos rodeados de dificultades, si no propias, lo podemos ver a nuestro alrededor.
Así que Ezequías, a partir del año 4 de su reinado, comienza a ver cómo Israel es pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida, pero él sigue adelante, que es precisamente lo que leímos en la lección anterior. Él sigue adelante con sus reformas, él sigue adelante quitándole idolatría, porque entiende que lo que Israel en el norte está viviendo es consecuencia de haberse alejado del Señor. Y Ezequías lo que menos quiere es que algo así les pase a ellos. Sin embargo, nadie está exento, ninguno estamos exentos de pasar por situaciones así, por situaciones de crisis. Así que vamos al punto número 2, donde tenemos precisamente la crisis que ahora llega a Ezequías. Y aquí sí me quiero permitir que leamos los versos 13 al 16 para ver en este punto número 2 esto que Ezequías comenzó a vivir. Dice así el verso 13: En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis: Yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro, y se lo dio todo al rey de Asiria. El rey referido en la porción previa, es decir, aquel rey que invade a Israel, no es el mismo rey que invade a Judá. Hubo ya una transición de gobierno en el imperio asirio entre el año 4 y el año 14 del reinado de Ezequías. Porque tenemos ahora aquí que es este personaje llamado Sennacherib, del cual tú puedes leer en la historia universal. Y me encanta que los relatos bíblicos tengan tanta coincidencia, no coincidencia, pero sí obviamente estén tan alineados con la historia universal. Si tienes interés en conocer más acerca de este hombre Sennacherib, pues simplemente entra a algún buscador en internet, pone ahí Sennacherib, rey de los asirios, y obtendrás muchísima información, incluso información de algunas palabras que Sennacherib redactó referentes a estos acontecimientos. Obviamente desde la perspectiva de Sennacherib, pero puedes cotejarlos y puedes tener un criterio mucho más amplio de las historias bíblicas, ¿verdad?, que son de alguna manera reforzadas también por la arqueología y la historia universal. Tenemos pues que en el año 14 se levantó contra Ezequías Sennacherib, este nuevo rey de los asirios. Y lo que observamos acá primero, y lo que llama la atención de esta porción, es la desesperación en la cual entró Ezequías. Ciertamente tenemos a un hombre justo, tenemos a un hombre que ha procurado ser recto delante de Dios, y así lo testifica la misma escritura, ¿verdad?, como leímos anteriormente, pero pues humano al fin, como tú y como yo. Así como entramos tú y yo en crisis, cuando vienen situaciones así desesperadas, que sentimos que, como decimos, ¿verdad?, esta expresión de nos mueven el tapete o nos mueven el piso, Ezequías sintió exactamente lo mismo. Y en su desesperación se envía, ¿verdad?, este mensaje al rey Sennacherib diciéndole: hice mal, me equivoqué. ¿A qué está haciendo referencia Ezequías cuando dice ante el rey, no ante, pero en este mensaje que le envía a este rey Sennacherib, he actuado mal? Tiene que ver con lo que había sucedido tiempo atrás. Lo leímos en la lección número 26 y te dije en su momento que lo pasaría por alto para referirlo en esta lección, pero acompáñame ahí, por favor, en el mismo capítulo 18, pero leamos allá en el verso 7. Por eso, dice, el Señor estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Ahora, se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo.
Este verso 7, que pasamos de largo, es en el momento en el que Ezequías se niega a pagar tributo al rey anterior a Sennacherib, es decir, a Salmanasar. Por alguna razón, Salmanasar no hace nada ante esta rebelión, pero este nuevo gobernante no va a dejar las cosas así. No está contento con el hecho de que los hebreos se hayan rebelado o el reino de Judá se haya rebelado y se haya negado a pagarle tributo. ¿Cuándo comenzó el pueblo de Israel a pagar tributo a los asirios? En el capítulo 16, en el verso 7, ya tiene algunas lecciones que pasamos por ahí, pero me encantaría referirlo para que podamos tener un contexto más amplio. ¿Recuerdas a Acaz, este rey que actuó mal? En el verso 7 dice que el rey Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, el entonces rey de Asiria, con este mensaje: yo soy tu siervo y tu vasallo, sube a rescatarme de los ejércitos de Aram e Israel que me atacan. Y entonces a partir de ahí, a partir de ese momento, es que los israelitas se volvieron vasallos de los asirios para poder recibir la ayuda militar que en ese momento el rey Acaz necesitaba. Como vimos en su momento, Acaz no volteó a ver al Señor, no pidió la ayuda del Señor, puso sus ojos en los asirios para ser rescatado. Y es en este mismo contexto en el cual Ezequías, entendiendo que el tributo que se estaba pagando a los asirios era porque los asirios les estaban de alguna manera salvaguardando, para Ezequías eso no cabe en su mente, no cabe en su corazón, porque Ezequías tiene un entendimiento espiritual y reconoce que el único que salvaguarda a su pueblo es Dios. Por lo tanto, el negarse a pagar un tributo es una causa muy justificada. Por eso, en el capítulo 18, verso 7, una de las cosas o de las primeras cosas que Ezequías hizo durante su reinado fue negarse a pagar el tributo a Salmanásar. Pero ahora llega Sennacherib y dijo él: eso sí no te lo voy a permitir. Y entonces se levanta en contra de Judá. Y bueno, como dice Efesios capítulo 6, a todos nos llega el día malo. Cuando el apóstol Pablo habla ahí en el capítulo 6 de Efesios acerca de la lucha espiritual, que es obviamente una analogía, esto que estamos leyendo es una analogía de las experiencias que tú y yo podemos tener a lo largo de la vida cuando el mal se levanta contra nosotros porque hay un día malo. Dice ahí el apóstol Pablo, cuando habla de ponernos la armadura de Dios, dice: para que puedan resistir en el día malo y después de que haya pasado todo esto, permanezcan firmes. Ese es el objetivo de ponernos la armadura de Dios. Resistir el día que está determinado para levantarse en contra de nosotros. Así que cada uno de nosotros enfrentamos retos y desafíos, pero hay temporadas realmente críticas. Hay momentos en la vida que se distinguen de todos los demás. Por eso en la introducción leíamos que la oración debe ser algo constante, es algo en lo que debemos perseverar, permanecer. Pero hay momentos en que la oración se vuelve ferviente y por ende eficaz porque obedece a un clamor más profundo, a una necesidad más grande, a algo extraordinario, a algo que nos está robando el sueño, a algo que nos acongoja, a algo que nos hace mordernos las uñas. Es cuando experimentamos abatimiento, cuando experimentamos esto que Jesús mencionó como ser zarandeados como el trigo. ¿Te acuerdas cuando Jesús habló con los discípulos aquella noche antes, ¿verdad?, de ser crucificado? Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Es el día malo. Así que este punto número 2, vemos aquí la crisis. Ojalá podamos nosotros ubicarnos en ese momento que está viviendo el pueblo de Judá, porque a veces leemos las historias y pues como es muy poca la información y no nos ubicamos en el momento, pudiera parecer algo sencillo. Pero si estuviéramos ahí, si hoy, ¿verdad?, un gobierno extranjero nos invade, como está tal vez sucediendo en Europa, en Ucrania, donde tu casa de un día a otro se vuelve ruinas, donde ya no hay agua, no hay electricidad. Eso es como tratar de ponernos aquí, en el momento en el que están ellos viviendo. El punto número 3 es la afrenta. Aquí en la afrenta, que leeremos desde el verso 17 hasta el 37,
Tenemos que un relato aterrador si es que nos ubicamos en ese momento. ¿Qué es lo que pasa acá, en esta porción? Bueno, aquí el rey asirio ya no acepta este pago tributario, impuesto, aunque le impuso, ¿verdad?, según leímos anteriormente, una gran cantidad de plata, varias toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Pareciera como que cambia de opinión y dijo, no, los voy a invadir, los voy a conquistar y voy a hacer lo mismo con ustedes que lo que hicimos con el reino de Israel, desterrarlos. Vamos a leer del verso 17 en adelante, si no hasta el 37, por lo menos una porción para que podamos tener aquí algo de contexto. Dice así el verso 17. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe del Estado Mayor, con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan telas. Mandaron llamar al rey Ezequías, pero el rey envió a 3 funcionarios a recibirlos: Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sebna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Entonces el jefe del Estado Mayor, del rey asirio, les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. Entonces, desde el verso 19 y hasta el verso 25, tenemos ahí una declaración de guerra, un levantamiento por parte de los asirios contra Judá, donde ya no es aceptable el tributo. Definitivamente vienen con toda la intención de acabar con ellos. Hay 3 aspectos muy interesantes. Yo espero, ¿verdad?, que leas con detalle lo que este vocero del rey, este jefe del Estado Mayor, dijo contra los israelitas. Lee hasta el verso 37 para que entiendas bien este punto número 3, la afrenta y en qué consiste. Pero hay 3 aspectos importantes que quiero resaltar de este momento. Y el primero está en el verso 20, cuando este hombre le dice: ¿con quién cuentas, Ezequías? Vamos a leer el verso 20. Dice así: ¿acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Y utilizando todo esto, como te decía, como una analogía del día o del momento en que el mal se levanta contra nosotros, esos 3 aspectos que quiero resaltar en la afrenta están basados en la mentira. En la mentira que busca en nosotros provocar una falta de fe, una falta de confianza en Dios, un alejamiento de nosotros y sobre todo una duda que nos haga darle la espalda a Dios. Acuérdate, Satanás viene para robar, para matar y para destruir. No viene solo con la idea de hacerte tropezar, no viene solo con el deseo de hacerte pasar un mal rato. Él viene con toda la intención de destruirnos. Y cuando se levanta contra nosotros, se levanta en serio. No quiero con esto, obviamente, resaltar su obra para que comencemos a atemorizarnos del día malo. Nada que ver, sino todo lo contrario. El objetivo de esta lección es que entendamos que a partir de una oración ferviente en momentos de crisis, podemos hacer de esta oración ferviente algo eficaz, algo efectivo para ver la mano de Dios obrar de una forma sobrenatural en nuestra experiencia o nuestra vivencia. Así que este primer aspecto del punto número 3 de la afrenta es: ¿con quién cuentas? Obviamente los reinos alrededor, sobre todo los asirios, sabían que Ezequías era un hombre singular, que tenía puesta toda su confianza en Dios y que se había revelado para pagar tributo por las razones que te di anteriormente. Entonces esta es una mofa, es una burla que los asirios están haciendo del rey, diciéndole: ¿te atreves a suponer que por ser el hombre que eres, por confiar en el Dios que tienes, te vas a librar de nosotros? Lee toda la historia y te das cuenta cómo arremetieron contra la fe, no solamente de Ezequías, sino de todo el pueblo. Todo esto, cuando Satanás viene y se levanta contra nosotros, es para generar en nosotros esta sensación de abandono, de que estamos solos en esto. Y tú y yo muchas veces nos hemos sentido así, que estamos solos. Porque cuando la crisis se aprieta y cuando vemos que Dios no responde,
cuando ni siquiera podemos o tenemos la fuerza para orar, sentimos que estamos solos y entonces comenzamos a buscar equivocadamente la solución en otras partes, menos en aquel que tiene la solución real para nuestra situación. El segundo aspecto de la afrenta está en el verso 25. Fíjate lo que dice el verso 25. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destrúyanla. El segundo aspecto de la afrenta es, el Señor nos envió a destruirte. Y esto me suena mucho a, tú eres el responsable de lo que estás viviendo. Es Dios quien está en contra de ti. Dios te está castigando. Dios ha puesto su mano sobre ti para hacerte mal. No la vas a librar. Imagínate tú, en este mismo contexto, lo que Pedro sintió cuando negó al Señor y después fue zarandeado como a trigo. Tal vez en su mente, en su humanidad y bajo, ¿verdad?, el ataque del maligno, supuso que todo lo que estaba él viviendo y lo que estaban viviendo los apóstoles era por haber negado al Señor. Me lo merezco, pensó seguramente. Yo soy el responsable de todo esto. Yo negué a mi Señor. Lo que tú y yo vivimos muchas veces. Cuando damos oídos a estas palabras que vociferan en contra de nosotros, estas voces internas que vociferan contra nosotros, que nos aseguran que Dios está en contra nuestra, que Dios es quien ha enviado esta calamidad a nuestras vidas. El tercer aspecto de la afrenta, también basado en una mentira, por supuesto, está ahí en los versos 31 y 32. Este hombre, este jefe de Estado Mayor asirio, comenzó a hablar todas estas palabras en el idioma de los hebreos. Y entonces los funcionarios le dijeron, háblanos en arameo, porque no queremos que la gente escuche tus palabras. Y él dijo, este mensaje no es solamente para el rey, es para sus funcionarios y es para todo el pueblo. Obviamente lo que estaban tratando de hacer era amedrentar y atemorizar a todos para que sus defensas, ¿verdad?, bajaran y entonces los asirios llegar y arremeter contra ellos. Pero en los versos 31 y 32, en este tercer aspecto de la afrenta basada en una mentira, cuando el mal se levanta contra nosotros, tenemos la tentación a rendirnos. Dice el verso 31 de esta manera: no escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones: hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y de vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. Parecen palabras muy alentadoras, más bien tentadoras. El rey asirio, este rey conquistador que había arremetido contra los babilonios y los había conquistado, que había arremetido contra el reino de Israel y lo había conquistado, que tenía ahora en su mira al reino de Judá y que seguramente lo conquistaría si es que Dios no hubiese intervenido. Cuando ellos escuchan que hay una posibilidad de salir bien librados, pudiera haber sido una gran tentación el acceder. Me sonó mucho, no es como una situación paralela, pero me sonó mucho al momento en el que Satanás tentó al Señor y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y creo que es en esta fase del conflicto nos habla precisamente de el momento en el que se nos incita o se nos pretende inducir a abandonar al Señor, a rendirnos. Cuando, citando nuevamente Efesios capítulo 6, ¿no?, la lucha espiritual, hablando del día malo, el apóstol Pablo nos invita, dice, a pelear poniéndonos toda la armadura de Dios. Y en los aspectos, ¿verdad?, que describen la armadura tenemos la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios como espada y la oración.
Todos estos aspectos nos describen a un hombre que no está dispuesto a ceder aún en el día malo, sino que vestido de todas estas cosas tendrá el valor y tendrá sobre todo la confianza en Dios para salir adelante, para pelear, para levantarse y para no rendirse. Ese es el punto número 3, la afrenta. Lo que nos lleva al punto número 4, y vamos entrando ya en el punto número 4, hacia donde nos llevan estos puntos, ¿verdad? En el tema de hoy, que es la oración. Y el punto número 4 es la búsqueda humilde. Verso 1 al 17, ya del capítulo 19, tenemos la humillación por parte de Ezequías delante de Dios. Ya hablamos, ¿verdad?, de lo previo a este momento. Tenemos el punto de comparación entre lo que están viviendo en Israel. Tenemos también ya la crisis que se presenta, la afrenta que recibe Ezequías. Y entonces ahora es momento de ver cuál es la respuesta de Ezequías. Porque lo anterior creo que nos describe a todos. Pero el punto 4 y 5, que llevará como fin, ¿verdad?, la oración ferviente y eficaz, puede que ya no nos describa a todos. Tal vez no todos optaremos por hacer lo que Ezequías hizo. Sin embargo, la invitación hoy es precisamente a que optemos por una actitud así. Y comenzamos con la búsqueda humilde del Señor. Versos 1 al 7, y ahí si quisiera me acompañaras en la lectura. Dice así el verso 1 del capítulo 19. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron: el rey Ezequías dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente, y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: díganle a su amo, esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. La humillación es la antesala de una oración ferviente. Antes de derramar nuestro corazón delante de Dios en oración, antes de clamar a Él con profunda necesidad, necesitamos humillar el corazón. Eso se ejemplifica en lo que Ezequías hizo en ese momento. Escuchó el informe que sus funcionarios trajeron de cuál era el edicto que el rey de Asiria había dicho en contra de Judá. Y lo primero que Ezequías hizo no fue como lo hizo su antepasado Acaz, tratar de negociar. Ya lo había hecho, lo leímos anteriormente cuando entró en esta crisis, ¿verdad? Pero entiende ahora que el único lugar en el cual Ezequías puede encontrar la solución a esta crisis es Dios. Y entonces dice que inmediatamente fue al templo, pero se vistió de cilicio, esta tela áspera que tiene la característica de, por ser de pelo de camello, de ser muy incómoda, demasiado incómoda. Si tú y yo a veces nos sentimos incómodos por una piedrita que traemos en el zapato, imagínate despojarte de toda tu ropa y ponerte una piel de pelo de cabra, literalmente sobre tu piel. Esto era la forma, por muchos siglos, fue la forma en la que las personas se humillaban delante de Dios, en reconocimiento
de que no tienen la posibilidad y no tienen la fuerza de hacer nada por sí mismos. Por eso el ejemplo que Ezequías da, dice, hoy es un día de dificultad, de angustia, porque es como aquel niño que no puede nacer y su madre dice, ya no tiene fuerzas. Habla de, no tengo manera, humanamente hablando, de salir de esto. Por eso te decía, y por eso en el punto número 2 hablábamos de la crisis extremas. No es un momento cualquiera, no es un momento cualquiera en tu vida o en mi vida. Son momentos en los que sentimos literalmente la oscuridad, la densa oscuridad del mal que se posa sobre nosotros. Y ahí en ese momento es cuando debemos humillar el corazón delante de Dios. Refiriéndome nuevamente a Efesios capítulo 6, que harás bien en leer todo con calma y con detalle, cuando antes de decirnos que nos vistamos de toda la armadura de Dios, comienza el apóstol Pablo diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no vamos a ir a luchar con nuestras fuerzas, no vamos a mantenernos en pie por nuestras propias fuerzas, habilidades, capacidades, deseos. Tenemos que hacer todo lo opuesto. Tenemos que humillarnos, tenemos que rendirnos, porque esto habla del reconocimiento que hacemos de que Dios es el único que puede sacarnos de la crisis. Ezequías acudió a la persona indicada. ¿A quién acudes tú cuando estás en situaciones así? Y bueno, es en esta porción donde vemos que la respuesta de Dios no tardó en llegar. No tardó el Señor en responder a su hijo Ezequías. Y digo a su hijo Ezequías porque fue un hombre singular, que amó al Señor y procuró buscar al Señor todos los días de su vida, y fue un rey impecable, esa es la verdad. Y entonces Dios contesta y le dice, no te alteres por las palabras blasfemas, este discurso blasfemo que este hombre se ha levantado contra mí. Y entonces aquí hay algo interesante, que si me permites a manera de paréntesis, Dios se lo toma personal. Obviamente Sennacherib viene contra Israel desde una perspectiva humana, militar, de conquista, pero Dios se lo toma personal porque Judá es su pueblo. Ya tenemos el punto de referencia, ¿verdad? En Israel, abandonaron al Señor su Dios, y la respuesta de Dios fue, yo también te abandono. Y entonces sí, los asirios hicieron lo que quisieron. Pero aquí tenemos un rey que ha guiado a Judá a buscar al Señor, y el Señor está extendiendo su favor hacia ellos. Por lo tanto, todo lo que les pase a ellos, Dios se lo toma personal. Me encanta este pasaje en Isaías 54, ¿no? Casi al final del capítulo, donde dice, todo el que conspire contra ti, lo hará sin mí. Es una forma, ¿verdad?, muy poética de decirnos al Señor, no hay nadie que se vaya a levantar contra tuya, y si alguien lo hace, pues se levanta contra mí. Así que si tú observas las palabras del Señor a Ezequías, son a título personal. No le dice, ¿cómo se atreve él a burlarse de ti? No, lo está haciendo contra mí, porque tú eres mi hijo, y yo salgo al quite, ¿no? Diríamos nosotros. Así que este punto número 4, que es ya, ¿verdad?, como te decía, la antesala a una oración ferviente, nos lleva precisamente a la última sección de esta historia, de esta hermosa historia. Y en el capítulo 19, a partir del verso 8 y en adelante, ya hasta el final del capítulo 19, tenemos el desenlace, y nos vamos a limitar solamente a la porción entre el verso 8 y el verso 21. Lo que tenemos aquí en la oración ferviente, el punto número 5 es la oración ferviente ante la amenaza constante. ¿Qué tenemos en los versos 8 al 9? Bueno, que así tal cual lo dijo el Señor, así sucedió. El rey recibió la noticia de que se le necesitaba, y entonces tiene que ir a atender otros asuntos de guerra contra otros pueblos, pero él sabe que se va a retirar,
que se debe retirar y que el tema con Judá será un tema pendiente. Este Sennacherib no se va sintiéndose derrotado, se va porque debe atender algo, pero no va a quitar el dedo del renglón. Para él, obviamente solo para él, es como una retirada temporal. Y en los versos 10 al 13 vemos la amenaza constante. Y entonces, si tú lees ahí los versos 10 al 13, el rey vuelve a enviar otro escrito contra Ezequías para amedrentarlo nuevamente, para decirle: no creas que te vas a librar de mí. Ningún Dios de todos los pueblos que he conquistado ha podido librarlos. ¿Qué te hace suponer que tu Dios te va a librar de mi mano? Y así en ese sentido va esta carta, va esta amenaza. Y en esta analogía de lo que pudiera ser nuestra experiencia, tiene que ver con estas pequeñas treguas, esos pequeños momentos, ¿verdad?, de tranquilidad que vivimos en tiempos de crisis. Porque digo, no es una crisis, o puede ser una crisis muy extrema, pero siempre va a haber así como un momento de respiro y de alivio, donde recibes una palabra de Dios, donde recibes ánimo, donde recibes fuerza, donde recibes consuelo, etc. Pero dentro de ti siguen sonando estas voces de: me voy solo por un momento, pero voy a regresar. Tengo esta cuenta pendiente contigo, porque Satanás sigue amenazante. Satanás sigue intentando, ¿verdad? Como te decía, es hurtar, es matar y es destruir. Y entonces culminamos con esto. Ya en el verso 20, discúlpame, en el verso 14, del verso 14 al 19, tenemos la oración ferviente de Ezequías. Y esto, creo, es el corazón de toda esta porción que estamos leyendo. Vamos a leer verso 14 al 19 y después detallaremos brevemente algunos de los puntos que están ahí. Dice así el verso 14. Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: Oh Señor Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor Dios nuestro, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. ¡Qué oración! Obviamente, estoy casi seguro, ¿verdad?, que esta oración es un resumen, un extracto, solamente una forma en la que el escritor describe y relata la profunda oración que Ezequías elevó al Señor en aquel momento. Dudo mucho que se haya limitado a solo estas palabras. No tardas más de 30 segundos en leerla, y yo no creo que la oración de Ezequías haya sido una oración de 30 segundos. Nosotros, creo que por muy perezosos que seamos para orar, oraríamos más de 30 segundos. Así que esta oración conlleva los elementos solamente principales de lo que Ezequías en aquel momento puso delante de Dios. Y lo que más llama mi atención, que de hecho es nuestro verso clave para esta lección, es el verso 14. Cuando Ezequías recibe esta carta que Sennacherib le envía, donde le dice, ¿verdad?, lo descrito ahí, versos 10 en adelante, dice que él trae la carta y la despliega delante del Señor, ¿verdad? Suponemos que era un pergamino, y entonces abrió este pergamino ahí en el templo y lo
puso delante de Dios. Y dijo, Señor, lee. Como si dijera, Señor, lee lo que Sennacherib nos ha dicho. Lo que ha dicho de ti. Te ha ofendido a ti. Porque sí, si lees las palabras de Sennacherib, sabrás que estaba injuriando y blasfemando contra Dios. Lee lo que ha dicho. Qué hermoso sería que en esta oración ferviente con la cual venimos a Dios en los momentos de angustia, traigamos delante de Dios todas esas voces que nos llevan a temer, que nos llevan a dudar, que nos llevan a pretender retroceder, que las pongamos delante de Dios. Señor, mira estas voces que se levantan en contra de ti porque soy tuyo, porque soy tu hijo, que vienen a decirme que tú no me vas a rescatar. Vienen y me dicen que estoy solo en esto, vienen a hacerme sentir culpable porque me dicen que tu mano es la que me está castigando. Eso es lo que me están diciendo. Qué hermoso sería que hiciéramos una oración así de profunda, que traigamos esa queja delante de Dios. Dios, Satanás me ha dicho esto, me ha atemorizado, etcétera. Digo, cada uno sabe qué voces escucha. Cada uno sabe cuando el mal se levanta dentro de nosotros y habla palabras así. Tráelas delante de Dios. Traigámoslas delante de Dios. Luego en los versos 15 al 16, Ezequías en su oración incluye porque tú eres el único Dios. Tú creaste todas las cosas. Fíjate, este reconocimiento que Ezequías tiene de la majestuosidad del Dios a quien está orando. Tiene un entendimiento claro y profundo de quién es Dios. Y dice, bueno, ellos por supuesto que han conquistado muchas naciones, pero las han conquistado porque obviamente sus dioses no pudieron salvarles porque no son dioses en absoluto. Te decía en un principio, en el punto número 1, que es como la referencia, ¿verdad?, en Israel, todo lo que te puede llegar a acontecer puede ser lo mismo que le acontece al de enfrente, al de al lado. Es lo mismo que nos pasa a todos. Pero no todos tenemos el mismo Dios. No todos tenemos la confianza como para venir delante de Dios y traer nuestras peticiones. La gran mayoría de los seres humanos no tienen esa confianza para venir delante de Dios, por las razones que sean, por su idolatría, por su indiferencia hacia Dios, lo que sea. Pero tú, si eres creyente, si has nacido de nuevo, si Dios, el Señor, es tu Dios y tu Señor, puedes orar de esta manera, porque tú eres el único Dios. Si los demás no pueden salir de sus problemas, es porque no tienen a quién recurrir. Porque si recurren al horóscopo, si recurren a la ciencia, si recurren a eso, pues obviamente eso no puede salvar y no puede rescatar. Pero yo vengo a recurrir a ti porque tú eres el único Dios verdadero. Y el tercer aspecto en esta oración ferviente de Ezequías es, versos 17 al 19, es inclínate y escucha. Y este inclínate y escucha es, tú estás entre los querubines, tú estás entronizado. Tú gobiernas sobre todo y sobre todos, y yo estoy aquí en la tierra. Pero inclínate, apiádate, implica ten misericordia, implica atiende mi ruego, atiende mi necesidad. Esto a partir de un corazón abrumado, esto a partir de un corazón desesperado. Y entonces este tipo de oración es una oración muy diferente, como te decía en un principio, de esta oración devocional que es común o que es propia de los tiempos de paz. Cuando todo está bien, cuando todo está tranquilo, nuestra oración pues va acorde a eso. No significa que no sea una oración genuina y sincera, pero no es una oración ferviente. ¿Por qué? Porque no hay una necesidad extraordinaria que nos empuje a eso. Pero como vimos ya, a todos nos llega el día malo. Y ahí es donde tenemos que humillarnos y tenemos que tomar esto como una muestra de cómo debe ser una oración ferviente, porque una oración ferviente tiene mucho poder, se vuelve
eficaz. Terminamos. Tú vas a continuar leyendo, ¿verdad?, el resto del capítulo 19, pero quiero yo concluir ahí en los versos 20 y 21 para que veas cuál fue la respuesta de Dios a la oración ferviente de Ezequías. Dice el verso 20 de la siguiente manera: Después, Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, Dios de Israel: He oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. No solamente queda registrado aquí en el segundo libro de los Reyes, sino que puedes ir al libro de Isaías y te vas a encontrar esta misma porción allá, porque el Isaías del cual hace referencia esta historia es el profeta Isaías, conocido como uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Así que ahora el resto del capítulo son las palabras de Dios en contra de Sennacherib. Y entonces esto nos hace suponer y más bien llegar a la conclusión de que una vez que traemos delante de Dios con toda oración y súplica y ruego y acciones de gracias nuestras peticiones, y que derramamos delante de Él nuestro corazón y que clamamos, ¿verdad?, con fervor y compasión, Dios responde y entonces nos da la victoria. Termina la historia ya al final del capítulo 19 de esta manera. Verso 35: Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esarhaddón, lo sucedió en el trono de Asiria. Así termina esta historia. Como te dije en su momento, si quieres conocer más de la historia de Sennacherib, puedes consultar en la Historia Universal incluso estos acontecimientos. Sus dos hijos, ¿verdad?, que le asesinaron, y el otro hijo que le sucedió en el trono. Porque Dios es fiel, porque Dios no nos abandona, porque Dios no nos deja, nunca, y mucho menos en tiempos de dificultad. Pero creo que a veces la dificultad sacará cosas buenas de nosotros. Ojalá que extraiga de nuestros corazones el orar de esa manera, orar con fervor y entender que la oración ferviente tiene mucho poder. Nos vemos la próxima semana, la lección número 28, para revisar, como te decía, la relación de la oración con la justicia, en este caso la justicia de Ezequías, porque la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Bendiciones hasta entonces. Gracias por habernos acompañado, que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.